Habla Claudia Ferrero en forma presencial. Adelante. Buenas tardes. Como miembro de APEL e integrante de un organismo de derechos humanos, integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, vengo a denunciar el intento de establecer un régimen de excepción totalitario y represivo mediante esta ley ómnibus, mediante la reforma penal que propone su título 4, capítulo 1, cambios en coincidencia con el protocolo ilegal de la ministra Burlich. Al modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal, los conocidos como el atentado a la autoridad, ampliando el rango de las penas, esto permitirá cárcel efectiva a posibles manifestantes o cualquier otra víctima de detención arbitraria. En estos casos, la única prueba generalmente es el testimonio policial. Con el aumento de la pena y un estándar probatorio tan bajo, lo que sigue es la convalidación de causas armadas y la privación de libertad con esta base. Con esta reforma, en su artículo 344, que sustituye el artículo 34 del Código Penal, el nuevo texto da claramente licencia a la policía para matar. Mediante la ampliación de los supuestos y las causales para justificar la legítima defensa o el cumplimiento del deber de las fuerzas de seguridad, ofrece seguridad jurídica a los integrantes de las fuerzas de seguridad que incurran en abusos o usos desproporcionados de la fuerza. Esta protección legal puede derivar en un incremento de los supuestos enfrentamientos y las ejecuciones extrajudiciales. Va en contra de la normativa internacional incorporada en nuestra Constitución, en el artículo 22, inciso 72.5, donde se fija a las policías y fuerzas de seguridad una responsabilidad agravada por portar arma de fuego. En cambio, en la República Argentina tendríamos una inmunidad especial. Incluso hay principios para el uso de la fuerza establecidos en las Naciones Unidas, de legalidad, necesidad, proporcionalidad, que serán violentados con esta reforma que impide cualquier posibilidad de judicializar un caso de violencia institucional. Este texto propone que las víctimas de violencia institucional y sus familiares pierdan sus derechos a demandar justicia, reparación o sanción si se presume que la persona asesinada está cometiendo un delito. Esto claramente quiere terminar con la posibilidad de familias como las integrantes de la masacre de San Miguel del Monte, el caso de Diego Cagliero, el crimen de Lucas González, obtengan justicia. Si esta ley hubiera estado vigente en estos casos, que fueron llevados a juicio y los policías fueron declarados culpables, hubieran quedado impunes. En todos estos casos, además se comprobó que la versión policial era falsa y la escena se alteró. Y la justificación de los policías era que presumieron que estaban por cometer un delito. Como ocurre en los regímenes totalitarios, desde el positivismo alemán que dio los fundamentos legales al régimen nazi, el agravamiento de las penas en figuras adaptables a la criminalización de la protesta social, recurso hasta ahora privativo de los jueces amigos de los gobiernos de turno, tomarán forma de ley. La protesta social deja de ser entendida como parte de la vida democrática y pasa a ser un delito contra el orden público al que el Estado responde con un abordaje penal y sancionatorio. El derecho internacional y los tribunales internacionales, incorporados en esta Constitución, no solo defienden el derecho de protesta, sino que establecen como obligación del Estado proteger los derechos de quienes se manifiestan. Estamos ante una reforma que, además de inconstitucional, es claramente antidemocrática, que pretende amordazar el derecho de expresión, el de reunión y el de peticionar a las autoridades. Por lo contrario, lo que busca es imponer múltiples restricciones que amplían la posibilidad de criminalizar manifestantes, referentes y organizaciones. Y ese es el único objetivo por el cual se propone la modificación del artículo 194 del Código Penal, aumentando las penas y los supuestos de aplicación. Y crea la figura del organizador, a la que se le puede atribuir responsabilidades y sanciones, sentando bases legales para persecución política. Estas nuevas restricciones y delitos pueden ser aplicados a un sinfín de reuniones y encuentros, supervisados por la policía, en una suerte de estado de sitio no declarado. Todo este capítulo de la reforma del Código Penal tiene ese único objetivo: amparar un Estado totalitario y de excepción. Quieren consolidar no una democracia en libertad, sino una democracia de infantería. Gracias.